A Petroné le gustó el Hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petroné aceptó una habitación con baño en el segundo piso, que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves en la portería, supo que había poca gente en el hotel. Las llaves estaban unidas a pesados discos de bronce con el número de habitación, inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran al bolsillo. El ascensor dejaba frente a la recepción, donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico. Le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación. El agua salía hirviendo, y eso compensaba la falta de sol y de aire. En la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contiguo. A veces una paloma se paseaba por ahí. El cuarto de baño tenía una ventana más grande, que se abría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo, casi inútil. Los muebles eran buenos, habían cajones y estantes de sobra, y muchas perchas, cosa rara. El gerente resultó ser un hombre alto y flaco, completamente peinado. Usaba anteojos con armazón de oro y hablaba con la voz fuerte y sonora. Le dijo a Petroné que el segundo piso era muy tranquilo y que era la única habitación contigua a la suya vivía una señora sola, empleada en alguna parte, que volvía al hotel a la caída de la noche. Petroné la encontró el día siguiente en el ascensor. Se dio cuenta de que era ella por el número de la llave que tenía en la palma de la mano, como si ofreciera una enorme moneda de oro. El día se pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en Positos, y una cena en casa del socio principal. Antes de salir, charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán. Mientras informaba sobre líneas del ómnibus y nombres de calles, miraba distraído la enorme sala en cuyo extremo estaba la puerta de su habitación y la de la señora sola. Entre las dos puertas había un pedestal con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta en la pared lateral daba una salida con infaltables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petroné callaban, el silencio del hotel parecía coagularse, caer como ceniza sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso, y lo mismo el ruido de la hoja de un diario o el raspar. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron un momento, fumando un pitillo, y se despidieron. Antes de acostarse, Petroné puso en orden los papeles que había usado durante el día, y leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo, y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo por un nuevo intervalo. Sin inquietud, pero con alguna paciencia, tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo, y lo habían adosado a una puerta que daba a la habitación contigua. A Petronilo sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel, pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos, instalados en antiguas casas de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había conocido en su vida, y eran muchos, las habitaciones tenían alguna puerta condenada, a veces a la vista, pero casi siempre con un ropero, una mesa o un perchero delante, que como en este caso, les daba una cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia como una mujer que cree taparse. La puerta estaba ahí, de todos modos, sobresaliendo del nivel del armario. Alguna vez la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Petroni imaginó que del otro lado había también un ropero, que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta.
No estaba cansado, pero se durmió con gusto. Llegaría 3 o 4 horas cuando lo despertó una sensación de incomodidad, como si algo ya hubiera ocurrido, algo molesto e irritante. Encendió el velador, vio que eran las 2:30 y apagó otra vez. Entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño. En el primer momento no se dio bien cuenta. Su primer movimiento fue de satisfacción. Entonces era cierto, que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado. Era más fácil volver a dormirse. Pero después pensó en lo otro, y se sentó lentamente en la cama, sin encender la luz, escuchando. No se engañaba, el llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada. Se localizaba en ese sector de la habitación a que correspondía a los pies de la cama, pero no podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño. El gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petroné que tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna pariente o amiga. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir, más bien una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos, seguido de un lloriqueo momentáneo, todo ello inconsistente, mínimo, como si el niño estuviera muy enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses, aunque no lloraba con la estridencia y los repentinos cloeques y ahogos de un recién nacido. Petrone imagina a un niño, un varón, no sabe por qué, débil, enfermo, de cara consumida y movimientos apagados. Eso se quejaba en la noche, llorando pudoroso, sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada, el llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared. Nadie hubiera salido de la pieza de al lado, estaba llorando un niño. Por la mañana Petrone lo pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. 2 veces se había despertado en plena noche, y las 2 veces a causa del llanto. La segunda vez fue peor, porque además del llanto se oía la voz de la mujer que trataba de calmar al niño. La voz era muy baja, tenía un tono ansioso, que le daba una calidad teatral, un susurro que atravesando la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño cedía por momentos al arrullo, a las instancias, después volvía a empezar con un leve quejido entrecortado, una inconsolable congoja, y de nuevo la mujer murmuraba palabras incomprensibles, el encantamiento de la madre para callar al hijo atormentado por su cuerpo o su alma, por estar vivo o amenazado de muerte. Todo es muy bonito, pero el gerente me macaneó, pensaba Petronella al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se quedó mirándolo. Un chico, usted se habrá confundido. No hay chico pequeño en este piso. Al lado de su pieza había una señora sola. Creo que ya se lo dije. Antes de acostarse, estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus 2 valijas sobre el armario, bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre es ahora, no se oía nada. El hotel dormía, las cosas y la gente dormía. Pero a Petroné, ya malhumorado, se le ocurrió que era al revés, y que todo estaba despierto, anhelosamente despierto en el centro del silencio. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las 3 de la mañana. Sentándose en la cama, se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podía dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos no se le escuchaba, aunque Petrucci sentía que el llanto estaba ahí, continuo. Se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando los pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiera mentido. Ahora se oía la voz de la mujer, tapando por completo el llanto del niño con su arrebatado consuelo. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alternaban, Petroné empezó a sospechar que aquello era una farsa, un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en viejos relatos de mujeres sin hijos,
organizando en secreto un culto de muñecas. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado, consolando el aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas. Encendiendo el velador, incapaz de volver a dormirse, Petroné se preguntó qué iba a hacer. Su mal humor era maligno, se contagiaba de ese ambiente de repente, todo se le antojaba trucado, hueco, falso, el silencio, el llanto, el arrullo, lo único real de esa hora entre noche y día y que lo engañaba con su mentira insoportable. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto, aunque le hubiera sido imposible dormirse. Sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario, hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia. En pijama y descalzo se pegó a ella como 100 pies. Acercando la boca a las tablas de pino empezó a imitar el falsete, imperceptiblemente, un quejido como el que venía del otro lado. Subió de tono, gimió, sollozó. Del otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche. Pero en el instante que lo precedió, Petroné pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e instantáneo, un comienzo alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. El gerente tenía un aire que a Petroné se le antojó de desconcierto. ¿Durmió bien anoche?, le preguntó con el tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petroné se encogió de hombros. No quería insistir, cuando apenas le quedaba por pasar otra noche en el hotel. De todas maneras, ahora va a estar más tranquilo, dijo el gerente, mirando las valijas. La señora se nos va a mediodía. Esperaba un comentario, y Petroné lo ayudó con los ojos. Llevaba aquí mucho tiempo y se va así de golpe. Nunca se sabe con las mujeres. No, dijo Petroné, nunca se sabe. En la calle se sintió mareado, con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo, empezó a darle vueltas al asunto, olvidándose del negocio, indiferente al espléndido sol. Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel. Enloquecía de miedo, de vergüenza o de rabia. Llevaba aquí mucho tiempo. Era una enferma. Tal vez, pero inofensiva. No era ella, sino el que hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de excusarse y pedirle que se quedara, jurándole discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad del camino se paró. Tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada. Ya era hora de encontrarse con los dos socios, y no quería tenerlos esperando. Bueno, que se embromara. No era más que una histérica. Ya encontraría otro hotel donde cuidara a su hijo imaginario. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus valijas, ordenando sus papeles. Hacía calor y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida, pero lo encontró incómoda y dura. Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta. Dando vueltas y vueltas se sintió como vencido por ese silencio que había reclamado con astucia. Y no irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño, que esa calma perfecta no le bastaba para dormir, y todavía menos para estar despierto. Extrañaba el llanto del niño, cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible, a través de la puerta condenada. Por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche, supo que estaba bien, y que la mujer no había mentido. No se había mentido al arrullar al niño, a creer que el niño se callara, para que ellos pudieran dormirse.